El viento en el territorio de Wyoming no solo soplaba. Cazaba. Arrasaba las altas llanuras con una arena que podía lijar el barniz de una rueda de carreta o la esperanza de un hombre en la cresta sur de la cordillera Concaid. El viento era lo único que hablaba. Siseaba entre la hierba seca de agujas y hacía sonar las espinas del mezquite, un monólogo incesante y solitario que Eli había escuchado durante sus 30 años. Eli bajó el ala de su sombrero, protegiendo sus ojos del resplandor del sol del mediodía. Era un hombre de líneas largas y ángulos duros, aterrorizado por ocupar demasiado espacio en un mundo que parecía decidido a aplastarlo. Revisaba la cerca de alambre de púas, sus manos enguantadas moviéndose con una competencia rítmica practicada que no traicionaba la ansiedad que le revolvía el estómago cada vez que tenía que hablar con otro ser humano. Aquí, solo con el polvo rojo y el ganado terco, estaba firme. Aquí, estaba a salvo. Pero la seguridad era una ilusión, que se disolvía como niebla bajo el calor. Se enderezó, secándose el sudor del cuello con un pañuelo azul, y miró al norte. La nube de polvo en el horizonte no era una tormenta. Era ganado, miles de cabezas, marcadas con la pesada P de Harlan Pack, el varón de la cuenca. Pike estaba moviendo sus manadas más cerca del arroyo que marcaba el límite disputado entre su imperio y la pequeña Homestead de Eli. Eli conocía las matemáticas, y los números eran feos. Su padre, un hombre cuyo temperamento había sido tan repentino y destructivo como un relámpago de verano, le había dejado la tierra. Pero también le había dejado una montaña de deudas. Había un pagaré impago en el banco del pueblo, una suma de $400 que pesaba como una lápida. Pike había comprado esa deuda en silencio, como una serpiente deslizándose en una bota caliente. El abogado de Cheyenne se lo había explicado a Eli un mes antes, con palabras que dolían como golpes. Lo llamaban inadecuado. Lo llamaban soltero sin legado, un hombre agazapado en derechos de agua privilegiado sin familia que lo sostuviera. Si Elan no podía probar que estaba construyendo un hogar estable, si no podía demostrar ante el tribunal que la concesión Concaid era un hogar y no solo un campamento de soltero, los tribunales de tierras probablemente fallarían a favor del sindicato. Pike se tragaría el arroyo, los pastos y el único lugar que Eli había conocido. Eli montó su yegua Vaya, ves, y la giró lejos del polvo invasor. Cabalgó con la cabeza baja. Evitaba el pueblo de Red Rock siempre que podía, pero hoy llegaba la diligencia. Metió la mano en el bolsillo del chaleco y tocó la esquina de la carta doblada. Estaba manchada de sudor ahora, la tinta probablemente borrosa, pero había memorizado las palabras. Era un contrato, frío y preciso, un matrimonio por poder. Había enviado el dinero que apenas podía permitirse a un servicio en Tucson. Una apuesta desesperada hecha en el profundo silencio de una noche de invierno. Necesitaba una esposa. La ley exigía un hogar. La vergüenza le quemaba más que el sol. Era un hombre que podía domar un potro salvaje sin cuerda, que podía rastrear un ovillo perdido por 3 días de esquisto duro. Sin embargo, la idea de hablarle a una mujer le cerraba la garganta. Se encogía ante voces altas. Entraba de lado en la tienda general, tratando de hacerse invisible. Y ahora cabalgaba a encontrarse con una extraña que había aceptado casarse con él por un boleto fuera de las tierras fronterizas. Cuando los techos de Red Rock rompieron el horizonte, el cielo se volvió contra él. El sol implacable fue tragado por un banco morado magullado de nubes que rodaban desde las montañas. La temperatura cayó 20 grados en 10 minutos. El viento cambió, trayendo el olor a pizarra mojada y ozono. Eli ató a Bess en el poste de amarre fuera de la oficina de la estación, manteniendo los ojos en sus botas. El pueblo estaba ocupado. Hombres gritaban sobre el viento creciente, asegurando contraventanas sueltas. Unos vaqueros del equipo de Pike holgazaneaban en el porche del salón al otro lado de la calle, sus risas afiladas y dentadas. Eli sintió sus ojos sobre él. O tal vez solo lo imaginaba. Se sentía marcado por su propia torpeza. Tormenta en camino, Concaid, gritó el jefe de estación desde la puerta. Era un hombre redondo con cara de manzana seca. La diligencia va tarde. Esperaré, dijo Eli. Su voz era un rumor bajo, oxidado por el desuso.
Se quedó bajo el alero, brazos cruzados apretados contra el pecho. Vio comenzar la lluvia. No empezó suavemente. Llegó como una cortina de agujas heladas que azotaban de lado, convirtiendo la calle polvorienta en un lodazal marrón grasiento. Cuando la diligencia finalmente surgió de la penumbra, los caballos echaban espuma, cabezas echadas atrás contra el aguanieve mordiente. El conductor maldecía, tirando de las riendas, la palanca de freno chirriando como un halcón moribundo. La diligencia se detuvo tambaleante, salpicando barro en la acera. La puerta se abrió. Un vendedor con traje a cuadros cayó fuera, sosteniendo un maletín sobre la cabeza, corriendo al hotel. Luego una pausa. Apareció una bota. Pequeña, de cuero gastado, agrietada en el tacón. Clara Vale bajó al barro. No corrió a cubierto. Se quedó junto a la rueda un momento, estabilizándose. Llevaba un vestido de lana gris oscuro que había visto mejores años, el dobladillo pesado por el polvo del viaje y ahora bebiendo la lluvia. Un chal envuelto apretado en los hombros. Miró arriba, escaneando la calle no con ojos de niña perdida, sino con la mirada aguda y saltarina de un halcón buscando una serpiente. Era delgada. Ese fue el primer pensamiento de Ellie. Parecía algo que el viento había tallado hasta el hueso. Su cabello estaba recogido bajo un bonete severo, pero algunos mechones de cobre oscuro se habían escapado, pegados a su mejilla por la lluvia. Ellie obligó a sus pies a moverse. Bajó de la acera, el barro succionando sus botas. Se quitó el sombrero, ignorando la lluvia helada que le empapó el cabello al instante. «Señorita Vale», preguntó. Odió cómo se quebró su voz. Ella se volvió. Sus ojos eran verdes, color musgo en un cañón profundo. Y no tenían calidez. Lo midieron. Miró sus manos, buscando puños. Miró su cinturón, buscando un arma. Miró su boca, buscando una mueca. «Señor Kincaid», dijo. Su voz era baja, ronca, como si no hubiera hablado en días. «Soy Clara». Él asintió, incapaz de sostener su mirada más de un segundo. Señaló vagamente hacia su carreta, estacionada más abajo. «Tengo el bookboard. Debemos irnos. El arroyo sube rápido». Ella no se movió de inmediato. Miró más allá de él hacia la mercantil donde dos mujeres estaban bajo el toldo. Eran mujeres de iglesia, respetables, faldas recogidas para evitar salpicaduras. Miraban a Clara. «Esa es ella», susurró una lo bastante alto para cortar la lluvia. «La del burdel». Referencias de un cantinero. ¿Puedes imaginarlo? «Basura de frontera», murmuró la otra, arrugando la nariz como si oliera leche agria. «Ninguna mujer decente pone un lugar así. Debe estar desesperado». Ellie se encogió. Las palabras le dolieron más que un golpe físico. Esperó que Clara llorara, gritara, se derrumbara. No hizo nada de eso. Clara Vale solo apretó el agarre en su pequeña maleta maltrecha. Su expresión no cambió. Tenía una quietud practicada, una invisibilidad que Ellie reconocía porque la llevaba tan bien. Se volvió de espaldas a las mujeres y miró a Ellie. «Estoy lista», dijo. Él tomó su maleta. Era ligera. Terriblemente ligera. ¿Era eso todo lo que poseía en el mundo? Toda una vida en una maleta que un niño podía levantar. La ayudó a subir al asiento de la carreta. Su mano rozó su codo y sintió cómo se tensaba, sus músculos cerrándose como una trampa. Retiró la mano como si hubiera tocado una estufa caliente. «Lo siento», murmuró. «Está bien», dijo ella, mirando al frente hacia la lluvia. El viaje al rancho fue un calvario de silencio y barro. La carreta se tambaleaba por surcos que rápidamente se convertían en ríos pequeños. El viento aullaba, sacudiendo la lona que Ellie había improvisado, pero el frío se filtraba por cada grieta. Ellie iba encorvado sobre las riendas, concentrado en las orejas de los caballos. Quería decir algo. Quería decirle que la casa era seca, que había comida, que sentía que el pueblo fuera cruel. Pero las palabras morían en su garganta, ahogadas por el miedo a que cualquier cosa que dijera estuviera mal. Era un hombre aburrido,
callado. ¿Qué podía ofrecerle a una mujer que claramente había visto los bordes duros del mundo? Clara se sentó con las manos dobladas en el regazo. Observaba el paisaje pasar. Era vasto, vacío y aterrador. En el pueblo fronterizo había ruido, gente, el roce constante de la humanidad. Aquí no había nada más que Artemisa y cielo gris. Si gritaba aquí, el sonido sería devorado por el viento. Llegaron a Lomestead cuando la última luz del día se desangraba del cielo, dejando un moretón índigo sobre las colinas occidentales. La casa del rancho era pequeña, una estructura simple de madera envejecida y piedra, acurrucada contra una elevación para protegerse del viento norte. Un granero oscuro se erguía cerca, inclinado ligeramente. Ellie detuvo la carreta en el porche. Ya llegamos. Ella bajó antes de que él pudiera ayudarla, sus botas hundiéndose en la tierra mojada. Lo siguió adentro. La sala principal estaba cálida. Ellie había dejado el fuego encendido, y el olor a humo de leña y café flotaba en el aire. Estaba limpia, notó Clara. El piso barrido. No había pilas de ropa sucia, ni botellas vacías. Era escasa, casi como la celda de un monje, una mesa, 2 sillas, una estufa. Puse tus cosas ahí, dijo Ellie, señalando una puerta a la izquierda. Yo duermo en el desván. Estaba estableciendo distancia. Clara se relajó un poco, aunque mantuvo los hombros tensos. No esperaba compartir la cama de inmediato. Caminó a la puerta indicada y la empujó. La habitación era pequeña. Había una cama estrecha con un edredón que parecía hecho a mano, un lavabo y un pequeño cómoda. En el estante sobre la cama había una pequeña talla de madera. Clara se acercó. Era un caballo tallado en pino, torpe pero cariñoso. Parecía un juguete hecho para un niño. Junto a él había una cinta, roja desvaída, la seda deshilachada en los bordes. No toques eso. La voz de Ellie vino desde la puerta, aguda y repentina. Clara retiró la mano de golpe, girando. Ellie estaba allí, pálido, ojos abiertos con un pánico que parecía ira. Cruzó la habitación en 2 zancadas largas, no hacia ella, sino al estante. Tomó la cinta y el caballo de madera, manos temblando, y los metió en el cajón superior de la cómoda. Cerró el cajón de golpe. El sonido resonó en la pequeña habitación. Ellie respiraba fuerte, de espaldas a ella. Parecía avergonzado. Lo siento. Esas son viejas. Debí haberlas quitado. Está bien, dijo Clara, voz firme aunque su corazón latía con fuerza. No quise entrometerme. Cena, dijo Ellie, la palabra estrangulada. Haré la cena. Huyó de la habitación. Comieron en silencio. Estofado de venado y papas. Estaba caliente y llenador. Clara comió metódicamente, raspando el tazón limpio. No sabía cuándo vendría la próxima comida. La supervivencia le había enseñado a no dejar comida en el plato. Afuera, la tormenta había pasado, dejando un silencio pesado y asfixiante. El viento había muerto. Solo se oía el asentamiento de las vigas y el crepitar del fuego en la estufa. La noche había caído por completo. La lámpara de aceite en la mesa proyectaba sombras largas y ondulantes. Ellie se levantó y recogió los platos. Los lavó en una palangana, de espaldas a ella. Clara observaba sus hombros. La tensión en la habitación subía. Una presión física contra su piel. Sabía que era esto. Conocía el arreglo. Era una esposa. Una esposa tenía deberes. En el Selún había visto qué pasaba con las mujeres que no pagaban deudas, que no sonreían cuando se les ordenaba. Había sobrevivido siendo útil, invisible y entendiendo la transacción. Él necesitaba una esposa para conservar su tierra. Ella necesitaba un hogar para no morir de hambre o peor. Había pagado su boleto. La había alimentado. Ahora la cuenta llegaba. Se levantó. Las piernas le temblaban. Caminó al centro de la habitación. Señor Kincaid, dijo. Ellie se volvió, secándose las manos en una toalla. Parecía exhausto.
Parecía un hombre que quería correr por la puerta y seguir hasta el océano. Eli, dijo suavemente. Por favor, llámame Eli. Eli, repitió ella. Tomó aliento. Subió la mano y desabotonó el botón superior de su cuello alto. Sus dedos temblaban, pero los obligó a trabajar. Tenía que mostrarle que estaba dispuesta. Que no era una mala inversión. Eli se quedó inmóvil. Dejó caer la toalla. Clara, ¿qué haces? Sé lo que se espera, dijo. Su voz era delgada, quebradiza. Soy tu esposa ahora. Quiero ser una buena esposa. Dio un paso hacia él. Él no se movió. La miró, ojos oscuros con una emoción que ella no podía leer. ¿Hambre? Puedo, empezó, luego vaciló. Sintió el calor subir a su rostro, la vergüenza antigua de los lugares donde había estado y las cosas que había oído a través de paredes delgadas. Miró su hebilla porque no podía mirar sus ojos. Soy tu esposa. Puedo. Hizo un gesto vago, una oferta torpe y humillante de intimidad que pensó que los hombres querían. Las palabras murieron en su garganta. Se detuvo, preparándose. Esperó que la agarrara, que riera o que le dijera que se arrodillara. Cerró los ojos con fuerza. No. La palabra fue un graznido áspero. Clara se encogió. Abrió los ojos. Eli había retrocedido hasta chocar con la estufa. Temblaba. Sus manos alzadas, palmas hacia afuera como si ella tuviera el cuchillo. No, dijo de nuevo, más fuerte. Por favor, no. No entiendo, susurró Clara. Pensé. Sé de dónde vienes, dijo Eli. Su voz temblaba. Sé que tuviste que sobrevivir, pero aquí no eres eso. No eres una cosa que compré. Se pasó una mano por el cabello, apretando los mechones. Mi padre, tomaba lo que quería. Era un hombre que pensaba que el mundo le debía todo, incluidas las mujeres de su casa. Yo no soy él. Te juro, Clara, no soy él. La miró entonces, y la vulnerabilidad cruda en su rostro le quitó el aliento. Estaba aterrorizado. No de ella. De sí mismo. Del potencial de crueldad que vive en todos los hombres. No te tocaré, dijo, voz bajando a un susurro feroz. No hasta que tú lo elijas. No hasta que lo quieras. Si toma 1 año, 10 años o para siempre, aquí estás a salvo. ¿Entiendes? Estás a salvo. Clara se quedó congelada. La gentileza era un idioma extranjero. La crueldad la entendía. La crueldad tenía reglas. Podías navegarla. Pero esta restricción gentil y aterrorizada, la desarmaba. Miró sus manos grandes, aún alzadas en rendición. Algo dentro de ella, un resorte apretado que había sostenido por años, se rompió de pronto. No fue un sollozo. Fue un estremecimiento que empezó en las rodillas y subió por su espina. No sé cómo estar a salvo, admitió, la verdad saliendo antes de que pudiera detenerla. Eli se movió entonces. No la agarró. Avanzó despacio, anunciando cada movimiento. Extendió las manos y, torpemente, con vacilación, las puso en sus brazos superiores. El agarre era ligero, apenas ahí. Aprenderemos, dijo. Aprenderemos juntos. El calor de sus manos se filtró a través de la lana delgada de su vestido. Clara levantó la vista. Él no miraba su cuerpo. Miraba su rostro, buscando miedo. Se inclinó hacia adelante, solo 1 pulgada. Era una rendición, pero no la que había preparado. Apoyó la frente en su pecho. Olía a lluvia, a serrín y jabón. Él se tensó un segundo, luego lentamente sus brazos la rodearon. La sostuvo. No manoseó. Solo la sostuvo, formando un muro entre ella y el mundo. La lámpara parpadeó. Las sombras se alargaron. Por primera vez en su vida, Clara Vale cerró los ojos y no contó los segundos hasta poder escapar. Más tarde, la oscuridad de la habitación se sintió diferente. Ya no estaba vacía.
Ellie yacía en el desván, mirando las vigas ásperas del techo. Podía oír la respiración de Clara desde la habitación abajo, suave y rítmica. Se movió, el colchón de paja crujiendo, su cuerpo zumbando con una atención que nunca había conocido. La deseaba. Dios, la deseaba. La realización lo aterrorizó. Había pensado que solo necesitaba una firma en un papel, una presencia en la casa para satisfacer al juez. Pero al sostenerla, sintiendo el temblor pequeño como de pájaro de su cuerpo contra el suyo, algo había cambiado. Había cruzado una línea dentro de sí. Ella no era solo un contrato. Era Clara, y estaba aterrorizada. Se giró de lado, mirando la negrura. Si la quería, tenía que merecerla. Y para merecerla, tenía que conservarla. La mañana trajo un sol frío y pálido que no ofrecía calor. Ellie se levantó antes del amanecer, el hábito del trabajo sacándolo de un sueño inquieto. Salió al porche, poniéndose el abrigo contra el mordisco del aire. Se detuvo. La puerta del corral al final del patio estaba abierta. Había estado cerrada anoche. Ellie bajó los escalones, botas crujiendo en la escarcha. Llegó a la puerta y vio las huellas de cascos en el barro. Frescas. 3 jinetes, quizás 4. Habían estado allí justo fuera del perímetro de la casa, observando. Había un papel clavado en el poste de la cerca. Ellie lo arrancó. La letra era irregular, garabateada con mano pesada. Vende antes de fin de mes, con Kate, o los accidentes decidirán por ti. Firmado con una simple T. Jagger. Ellie aplastó el papel en su puño. Miró al sur hacia la extensión interminable de cerca que tenía que recorrer y luego de vuelta a la casa donde el humo empezaba a salir de la chimenea. Clara estaba despierta. El viento de Wyoming se levantó de nuevo, silbando a través del alambre, sonando como una advertencia. Ellie con Kate se quedó entre la pradera abierta y su puerta principal. Y por primera vez, no bajó la mirada. Miró al horizonte y sus ojos eran duros. Puso la nota en el bolsillo y volvió a la casa. El viento de Wyoming no negociaba. Tomaba lo que quería, arrancando la humedad del suelo y la suavidad de la piel. Para Clara Vale, el primer mes en el rancho con Kate fue una lección en abrasión. Sus manos, acostumbradas al vidrio liso de vasos de whisky y al terciopelo de naipes gastados, ahora estaban marcadas con ampollas que se rompían, sangraban y se endurecían en callos. Se despertaba antes del sol. Las mañanas eran engañosamente hermosas. El cielo un morado magullado que se aclaraba a un azul pálido y helado, pero el aire mordía profundo. Sacaba agua de la bomba cerca del granero, el asa del balde